Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. Lo invitamos esta semana a la Semana Comex de INACAP y obviamente para entrevistarlo, como usted es un docente importante dentro de INACAP, está siempre manteniendo informados a los chiquillos, está compartiendo sus conocimientos dentro del área Comex, que son los estudiantes acá y que esto hace que nos convoquemos. Quisiera saber un poco más de usted. Bueno, estamos con Gonzalo Cayunao. Él es profesor acá de INACAP. Sus estudios, a qué se dedica, qué lo motivó a ser docente, a compartir sus conocimientos dentro de INACAP, cómo se maneja con sus tiempos acá adentro, todo eso. Bueno, mi historia es un poquito, digámosle, compleja de contar porque yo no parto como tradicionalmente la mayoría de la gente. Yo partí siendo profesor. Lo primero que estudié fue pedagogía en música. Perfecto. De hecho, yo me dediqué muchos años a eso. Yo diría que más de 10 incluso. Y después de un tiempo empecé como a querer cambiar de rubro. Básicamente porque tenía otras inquietudes, quería como aprender un poco más. Sobre todo el área de ingeniería era la que me llamaba mucho la atención. Porque siempre me había gustado como la ciencia, la tecnología, entonces me llamaba un poco la atención y en general, por lo menos lo que yo hacía era más trabajo en colegios y era como más dedicado como a la parte artística, entonces no tenía mucho que ver con esa área. No, es como entonces, un cambio muy rotundo. Claro, lo que pasa es que yo en el colegio siempre fui buen alumno, entonces siempre tuve buenas notas y todo, entonces toda la parte como científica me gustaba mucho, pero también me gustaba la parte artística, entonces como que estaba como entre se podría decir, qué cosa estudiar, y al final me decidí primero por la parte como musical y bueno, la parte pedagógica también, que también siempre me ha gustado como enseñar y todo. Pero después de varios tiempos, de harto tiempo, perdón, me decidí a estudiar otra carrera. De hecho, partí estudiando una carrera técnica. Perfecto. Ya, yo ahí estudié una carrera que se llama técnico en maquinaria pesada. Perfecto. Claro, de hecho, entré a esa carrera, la terminé, saqué el técnico y me puse a trabajar de inmediato. Ahí estuve como 3 años trabajando en una empresa que se llama Tattersall, que es una empresa como bien grande, bien importante acá en Chile. De hecho, ahora, por lo que supe, compraron como una división de maquinaria de construcción, salieron con otras empresas y están siendo como uno de los más grandes. Claro. Y bueno, ahí me puse a trabajar y me especialicé como en la parte de electromecánica, entonces súper diferente. Claro, ha sido un largo camino entonces, claro. Pero igual lindo porque he adquirido varios conocimientos. Claro, de hecho, donde yo trabajaba, la maquinaria era mucho de movimiento de carga, entonces todo el rubro logístico lo conocí muy a fondo. Perfecto. O sea, por ejemplo, nosotros trabajábamos sobre todo con harto movimiento de container, por ejemplo. Me tocó harto trabajar con ese tipo de equipos. Son toneladas, estos equipos mueven toneladas, claro, en el puerto. Claro, de hecho estuve yendo al puerto como casi 2 años, porque terminé siendo como el técnico de la marca de los camiones que son los tractocamiones, los que trabajan dentro del puerto. Wow. Son los camiones de una marca que viene de Países Bajos. Ya, y ellos primero creo que compró, si no me equivoco, Puerto Central acá en San Antonio, y los que yo veía eran los de TPS, que son del Puerto de Valparaíso. Ahí estuve trabajando como 2 años representando a la marca. Y ya estando ahí me dio por estudiar de nuevo, porque quería sacar una ingeniería. Y ahí me puse a sacar ingeniería civil industrial y esa es la carrera que terminé ejerciendo. Y bueno, ahora ya hace poco terminé un magíster, me puse a estudiar de nuevo, me saqué un magíster en Data Science. Tiene harto que ver como con los datos y con inteligencia artificial. ¿Y en qué ámbito se aplica esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué es en sí este magíster en el que usted se dedicó este tiempo? Ahora está siendo súper importante porque casi todo lo que es como la revolución, se podría decir, como de la inteligencia artificial, viene de ahí, básicamente. Claro, de la recopilación de datos. Claro, o sea, hay un libro que es como súper importante en esto que se llama La Ola que Viene, que la escribió un fundador de una empresa que se llama DeepMind, ya que es Mustafa Suleyman. Y él habla de esto, habla de todo lo que está pasando con esta revolución. Pero básicamente, como para explicar en simple cómo fue que se dio, porque bueno, la inteligencia artificial viene desde los años 50 más o menos, como el primer concepto parte como de ese tiempo. Claro. Pero mucho tiempo no hubo muchos avances.
Básicamente porque no había mucha información de dónde entrenar los modelos, las técnicas que habían eran un poquito rudimentarias, por decirlo de alguna manera. Y por mucho tiempo, de hecho, se hablaba del invierno de la inteligencia artificial, porque no había financiación, los proyectos estaban como medio caídos, se podría decir. Pero resulta que como que se juntan como tres cosas, se podría decir. Por un lado se junta el tema de los datos, que sobre todo cuando surge Internet, empieza como a generarse una gran cantidad de datos, o sea, mucha información. Entonces digamos que a finales de los 90, principios de los 2000 es como el momento donde pasa esta como revolución, porque antes todo funcionaba como de una forma un poquito más analógica. Entonces, Claro, ¿no? Antes era mucho más arcaico, y ahora obviamente las empresas también han requerido de optimizar sus procesos a través del aumento de flujo también de la producción, de las compras, las ventas, las demandas. Igual eso también la tecnología. Entonces ese sería como una de los pilares, se puede decir, la generación de información que se empezó a producir. Y por otro lado estaba el tema de cómo de la misma ciencia en el fondo. Estaba limitada por el tema de que para hacer todo este tipo de como modelos, se podría decir, se requiere cómputo como fuerza de cómputo, es decir, como máquinas en el fondo que sean capaces de hacer los cálculos. Claro. Pero las máquinas que teníamos eran muy arcaicas, o sea, de hecho en los años 50 los computadores podían ser como el porte de un edificio, o sea, sí. Porque funcionaba todo como con bombillas, cosas así como las válvulas de vacío que se llaman. Entonces todo era muy grande. Pero ya entrado a los 80 se descubre que se puede hacer lo que se conoce como el transistor. Y ya con eso se empieza como a hacer computadoras más pequeñas y más potentes. Y bueno, ya durante la década también de 2000, digamos, por ahí, empieza como a haber todo este como auge de los juegos, de los videojuegos y todo eso. Ah, claro. Entonces hay una empresa que se llama Nvidia, que empieza a crear estas tarjetas para juegos, pero los investigadores se dieron cuenta, oye, esta tarjeta que hacen juegos sirve para hacer cálculos. Claro. Oye, ¿qué pasa si ocupamos las tarjetas para hacer los cálculos que nosotros necesitamos para entrenar los modelos? Y ahí como que hay un boom, o sea, como que la gente de repente algo se desbloqueó, se dieron cuenta que había mucha información que podíamos entrenarla y que el mundo estaba ávido de inteligencia en el fondo, de poder mejorarla. Entonces, a partir de como del año 2015 más o menos, empieza como ya fuerte el tema, empieza a entrar en todos lados, en todas las áreas, se podría decir, del conocimiento empiezan como a... Qué increíble igual, de algo tan pequeño se hizo algo tan grande. Claro, sí. Eso es como más o menos, se podría decir... O sea, no tan pequeño, igual los videojuegos en esos años uno... Claro, bueno, también ahí me salté un poquito, pero también está el tema de las criptomonedas, que también fue súper importante porque... Para poder minar las criptomonedas se ocupaban tarjetas gráficas también. Ah, claro. Entonces, también hay como un lapso donde es súper importante la empresa Nvidia porque es la que en el fondo provee el hardware para que se pueda crear primero el auge de las criptomonedas y después el auge de la inteligencia artificial, que es lo que estamos viendo ahora. Claro. Wow. Entonces, ¿en eso se enfoca el estudio de su magíster en sí? Claro, o sea, ciencia de datos es como bien grande, se podría decir, es una ciencia relativamente nueva, todavía de hecho está la discusión si es una ciencia o no una ciencia, en realidad, ¿por qué se llama ciencia en el fondo? Porque cuando tú creas un modelo de inteligencia artificial usando la técnica que sea, tú en el fondo no tienes tan claro cómo llegar a que el modelo sea bueno y como son muchos parámetros que puedes variar, en el fondo empiezas a hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, está tu primer modelo, que puede ser súper malo, entonces después tú dices, chuta, a ver, ¿qué pasó? Tienes que hacer un análisis. Claro. Y ese análisis te dice, oye, en realidad a lo mejor había que poner este parámetro, o faltaba este dato, o los datos venían medios corruptos, entonces faltaba información, lo típico que de repente te pasan datos y no viene toda la información. Entonces tú tienes que hacer como toda una iteración que se llama, o sea, volver a repetir lo mismo, y ahí tú haces otro experimento. Claro. Entonces imagínate, tenemos experimento 1, teníamos el modelo que no era muy bueno, pues ya hago otro modelo que a lo mejor lo mejoro, y digo ya, me gustó, pero me di cuenta que a lo mejor el algoritmo que estaba usando no era el mejor, voy a probar con otro. Claro. Ya tienes otro experimento más. Wow, por eso empieza a hablar de ciencia, porque... ¿Muchos tipos de algoritmos, muchos tipos de modelos, o hay algunos que se usan más que otros? Sí hay muchos, pero generalmente lo que tú defines antes es como el problema que tú tienes. Ah, perfecto. Entonces, por lo menos lo que es Machine Learning tradicional, siempre tienes se trabajan como tres tipos de problemas básicamente. El primero es como yo puedo predecir un valor continuo.
Lo típico que yo quiero predecir un precio, por ejemplo. Claro. Quiero saber a cuánto vender este producto, por ejemplo. Entonces tú ahí ocuparías un modelo de regresión, que son los que te calculan valores numéricos. O por ejemplo quieres saber, no sé cuánto pesa algo, por ejemplo, que también sería un valor continuo. Entonces hace un modelo de regresión. Y ahí tú tienes toda una familia de algoritmos que son para eso. Claro, entonces por ejemplo esto igual se podría aplicar como en el e-commerce, en comercio exterior. O sea, se ocupa demasiado, o sea, ¿En por e-commerce todos es lados. el fuerte o en todo? Bueno, aparte de que las empresas también lo usan para la toma de decisiones, la base de datos, ¿el KPI también puede ser considerado un data science o no? ¿Es un modelo así? Lo que pasa es que tú los KPIs los calcularías quizás tomando información que te puede entregar un modelo, Claro. combinándola con información que tú estás generando en tu empresa. Ah, perfecto. Generalmente casi todos los KPIs funcionan así. Tú tomas como una métrica que quieres definir para ver si acaso es una métrica que te sirva para mejorar tu negocio, y ahí puedes tomar diferentes caminos. De repente a lo mejor tú quieres optimizar esa métrica, ahí construirías un modelo como para poder optimizarlo. Claro. O de repente a lo mejor te falta como lo anterior. De repente uno a lo mejor tiene la idea muy clara de lo que es lo que quiere medir, pero empieza a analizar y la infraestructura para poder medir eso no está. No está, claro. Entonces ahí quizás ¿cuáles tienes que serían, hacer por algo como ejemplo, previo. los 3 datos más relevantes que un científico de datos debe integrar para crear un modelo predictivo sólido para el comercio exterior en Chile? Bueno, ahí siempre lo que se suele trabajar son datos que tengan que ver, si es por ejemplo precio, como decía, va a tener que tener un histórico de precio. Entonces lo típico que te van a pasar son como las transacciones. Perfecto. Ya, todo lo que tenga con transacciones, por ejemplo, no sé, el identificador del producto, la descripción, muy importante, por ejemplo, la fecha en la cual se hizo, ya, o la fecha, por ejemplo, en que se hizo el pedido, la fecha de, como ya de despacho, por ejemplo, todo ese tipo de datos. La cantidad de importaciones, exportaciones que se hicieron durante el año. Claro. Esto se puede hacer con datos de 1 año, 2 años o del tiempo que uno considere, uno estime. O lo ideal es hacerlo en un lapso de cierto periodo de tiempo. Lo que pasa es que tú, mientras más información dispones, más preciso logras que tu modelo sea. Ah, perfecto. ¿Ya? Y lo otro, que también hay técnicas como para poder decir qué datos son más relevantes que otros. Ya. Porque a veces uno puede, sin tener tan claro qué variable va a ser más importante, puedes correr un modelo que te salga un resultado. Y a veces una forma de mejorarlo es como, se dice como la jerga, es como podarlo. Es como cortarle como variables que a lo mejor no están aportando tanta información. Claro, que no son tan influyentes como en el Pero proceso. generalmente uno va a tener que tener, lo básico es tener como acceso como a la tabla de venta o la tabla de transacciones, es decir, como el registro histórico de lo que se ha vendido para poder en el fondo modelar eso. Claro. Ya. ¿Y cómo, por ejemplo, un exportador chileno podría aplicar este modelo de datos, por ejemplo, en una empresa para saber, por ejemplo, en qué lo podría ayudar? ¿Lo podría ayudar como en los costos, a reducir costos dentro de la compañía, a coordinarse mejor sus temas de inventario? ¿Podría un exportador chileno, por ejemplo, una pyme, obtener esto? ¿Integrar la ciencia de datos a su, o va más para ámbito industrial, para empresas más grandes? O sea, lo ideal sería que antes de integrarlo es que tú tengas claro cuál es tu problemática. Ya. Eso es súper importante porque de hecho es uno de los problemas comunes a la hora de implementar tecnología, es que uno no tiene claro para qué quiere usar o no tiene bien definido el problema que quiere resolver. Perfecto. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo problemas con inventario, tengo, no sé, quiebre de stock, que es lo típico. Entonces yo tengo que tener definido, a ver, ¿voy a hacer un modelo solo para eso? Ya, sí, a lo mejor necesito ese problema porque me está afectando mucho. Segundo paso, tendría que ver, ¿tengo la información disponible para hacer eso? Claro. O sea, yo tengo los datos que me permitirían a lo mejor predecir eso, y ahí ya tendrás que hacer un análisis un poquito más profundo. Pero generalmente lo que tú haces ahí es un modelo que se llama como de predicción o de proyección, forecasting se llama eso. En el fondo, tú estás como previendo cuál va a ser tu demanda, y ahí trabajarías con una técnica que se llama series de tiempo, que en el fondo tú tratas como de con el histórico predecir lo que va a pasar. Y ahí obviamente te van a dar algunos como margen de error y todo eso. Ahí también podría calcular mi stock de seguridad dentro de la compañía, dentro Claro, de la bodega. exacto, tú podrías calcular diferentes métricas que tú quieras. Ah, perfecto. Súper interesante. Claro. De verdad que yo soy nueva en esto y
Me ha gustado mucho el tema porque de verdad que uno no se enfoca en eso. O sea, uno dice, ya vamos a hacer, no sé, un Excel y vamos a ingresar datos acá o vamos a calcular así, pero claro, es importante este tema de los datos. Claro, por eso decía que generalmente pasa eso ahora, que como está el boom, se podría decir, como que muchas empresas quieren como subirse a la ola, por decirlo de alguna manera, y dicen, ya, vamos a integrar, no sé, IA, por decirte algo. Claro. Porque como ahora está todo el tema de la IA generativa, ChatGPT, Gemini y todo eso, antes de hacerlo tendrías que tener claro cuál es tu problema. Entonces hay gente que dice, voy a hacer un forecasting usando ChatGPT. Te lo podría hacer, pero no es el modelo que está pensado para hacer eso. Claro. Entonces muchas veces con el fin de decir, nuestra empresa utiliza inteligencia artificial, pasa que la empresa incorpora un modelo o una tecnología que en realidad después se da cuenta que no le sirve. Claro, y eso no es algo exacto. Claro. Quizás no es lo que se requiera porque no se estudió el problema, no se estudiaron los datos, entonces no hay un enfoque directo a lo que... Exacto. Entonces también puedo tener información sobreabundante, como decíamos delante, y quizás eso me va a poder variar en los datos, el algoritmo. Claro, y aparte que los modelos son buenos para unas cosas y otros son buenos para otras cosas, entonces... Por eso hay que tener siempre claro primero para qué lo vamos a emplear o qué es lo que vamos a resolver. Porque de hecho también ha pasado que de repente no es necesario a lo mejor un modelo de inteligencia artificial. Al final a lo mejor lo que tú necesitas es una automatización, que es un enfoque distinto, que también resuelve muchos problemas. Entonces a lo mejor lo que tú necesitas era más automatizar que meter un modelo que al final no te aporta mucho valor, porque al final tú lo que quieres es generar valor. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, si no te aporta valor y solo lo vas a poner por marketing, vas a terminar perdiendo. Claro, porque va a ser un gasto que no... Innecesario. Claro. También se habla mucho de la geocalización. Por ejemplo, hoy se usa mucho en las rutas de transporte terrestre y marítimo. ¿Cómo funciona esto de la geocalización? ¿Cómo lo aplican también en el ámbito de data science? Bueno, ahí yo creo que el gran ejemplo de cómo se implementa eso es cuando nace Uber. Yeah. Uber nace a raíz de que existía esta tecnología. Y básicamente, tal como tú dices, lo que hace es como geolocalizar, ya sea, bueno, ahora estamos hablando de e-commerce, así que podríamos decir que estamos geolocalizando a lo mejor un envío. Y básicamente tú puedes crear modelos como para predecir en el fondo cuándo llegan o para predecir cuál es la ruta más óptima. Claro. Y ahí tú puedes poner restricciones a eso, le puedes poner como se conoce como algunas restricciones para que cumpla con cierta ruta, por ejemplo. A lo mejor quiero la ruta más corta, quiero la ruta más rápida o la ruta que a lo mejor necesito porque tengo que hacer varias entregas. Entonces... Claro. Tú con esa información, en el fondo, das como alimentando tu modelo. Oye, esta de geocalización, esto es todo ahora en tiempo real, ¿cierto? Por ejemplo, claro. Los barcos marítimos, o sea, por ejemplo, si viene el barco, no sé, en China, en Suecia, ¿yo puedo ver esto en tiempo real? Claro, es así de eficiente, o sea, funciona, considerando que funciona, porque claro, yo puedo ver, por ejemplo, Mercado Libre, que estamos dentro del mismo país, ¿cierto? Puedo ver, no sé, el Rappi que viene, ¿cierto? Pero esto funciona también al tema global, al tema internacional. Así, claro, los sistemas ahora están todos interconectados, porque básicamente nosotros ahora estamos como todo en la nube, se podría decir. Claro. Entonces casi todo tiene esa conexión. Bueno, ahí hablaríamos como de otro tema que es un poquito distinto, pero que se llama el Internet de las Cosas, el IoT que se llama, que es básicamente que cualquier cosa tú la puedes conectar a Internet y estarte generando información. Entonces ahí tienes todo un ámbito de tecnologías que te sirven para eso. Claro. Y ahí una de las que tú nombraste fue el tema de la localización en tiempo real, que básicamente nace cuando nace el GPS en el fondo. Claro. Eso es lo que en el fondo le abre como la puerta. O sea, una vez que ya pudimos lograr esa tecnología, ya fue el tema de implementarla. Y básicamente una de las cosas en las que se implementó fue en el comercio. Claro. Y por ejemplo, a modo quizás personal, ¿cuáles han sido los desafíos más grandes en esta área, en este ámbito de aplicación? ¿O no han habido así como desafíos muy grandes? Bueno, como decía al principio, creo que lo que más yo he visto que a la gente le cuesta es, y que no tiene nada que ver con lo técnico, porque yo siempre le digo, a veces el problema está súper resuelto. Claro. Y está la tecnología,
y a lo mejor está incluso el recurso material, e inclusive tenemos el talento incluso Claro. como para hacerlo, pero lo que falta es como la parte de la gestión del cambio. Claro. Que Evitar parece como algo así como... la resistencia al cambio. Claro. Mucha resistencia de las personas, no sé si eso es verdad. Mucha, porque tú piensas que a lo mejor estás entrando en una empresa, y sobre todo pasa en las empresas que son como con harta información, pero también con gente que lleva harto tiempo trabajando, que ya más o menos conocen un sistema o una forma de trabajar, y resulta que tú llegas y les quieres poner otro tema. Claro. Entonces, esa gente a veces muchos les ocurre, no siempre, pero les ocurre, de que les cuesta cómo hacer la adaptación. Claro, o migrarse de un programa a otro, o de un dato, claro. Entonces ahí es crucial la forma en la que se hace la gestión de ese cambio. O sea, y ahí, por lo menos en mi experiencia, lo que al final ayuda mucho es que si van a hacer un cambio, ya sea la jefatura, la gerencia, esté convencida de hacerlo. Claro. Porque ellos se pueden transformar como los promotores en el fondo de que se haga este cambio. Entonces, como convencer a la gente, oye, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Qué beneficios vamos a obtener? ¿Por qué esto es bueno para la empresa? Porque si no hacemos eso, si empieza como de abajo hacia arriba, sobre todo en empresas que son como súper asimétricas en ese sentido, va a fracasar. Claro. Y va a lo mejor estar queriendo implementar algo que a lo mejor no van a querer implementar. Entonces, y, por ejemplo, ¿cómo lo ve de aquí a unos años más, por ejemplo, en Chile? Porque usted trabaja en el ámbito, ¿cierto? ¿Cómo ve que esto se viene así fuerte? ¿Puede que se masifique con el tiempo? Porque quizás más adelante igual van a ir cambiando, ¿cierto? Como las generaciones, porque ya están cambiando, por lo menos full. Entonces quizás también ahí también se evite un poco la resistencia al cambio. Entonces quizás esto también pueda como crecer en todo ámbito. Yo creo que sí. O va lento en el país aún. No, yo creo que de hecho somos uno de los países que más fácil adopta esta tecnología, pero lo que yo creo, o por lo menos lo que yo he estado como investigando y leyendo, es que por lo menos ahora viene como todo un tema, se podría decir como de que se va a reventar la burbuja de la inteligencia artificial generativa. Claro. Yo creo que ahí va a haber un tema, porque básicamente lo que está pasando es que muchas empresas, al ver esta tecnología que parecía como magia en el fondo, Claro. se están dando cuenta que no obtienen retorno. De hecho, ya salió varios estudios por ejemplo, el MIT publicó una investigación, si no me equivoco, que en el fondo te decía, la mayoría de las empresas que lo había implementado no habían obtenido como un retorno directo. Ah, ya, perfecto. Y en otro ámbito, no sé, por ejemplo en la programación, que los programadores que sí habían obtenido como una mejora en su productividad y no era muy grande, eran los que eran los más senior, es decir, los que tenían más experiencia. Claro. Entonces, en el fondo, se está viendo que sí, la tecnología es muy buena, pero lo que está pasando es que al final no se está obteniendo como el retorno esperado. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasó? Que durante la pandemia, todos los años que vivimos ahí, ocurrió a nivel global se le llama la borrachera de inversión. Claro. ¿Por qué? Porque había mucha gente esperando que eso se durara más del tiempo que duró. Entonces muchas empresas de tecnología, sobre todo, recibieron un montón de inversión. Claro. Entonces era como que deseas, no sé ocupar cierta tecnología y te contrataron automáticamente. Claro. Y después pasó que cuando ya bajó el tema, mucha gente la despidieron y este tema de la IA también está pasando como algo parecido, como que había como toda una expectativa de que iba a resolver un montón de cosas y al final lo que queda después es que al final son pocas las empresas que han logrado como sacarle realmente un beneficio que se pueda ver en números, eso es lo que las empresas quieren. Entonces, claro, obvio. Sí, a lo mejor puede ser se puede ver muy bonito, como muy así como, genial lo que están haciendo, pero si no obtienen una ganancia de eso, es difícil que lo puedan mantener después. Por ahí yo creo que diría que está como la gran encrucijada que estamos viendo hoy en día, que es que si se va a mantener esta tecnología, y de hecho casi todas las empresas que han implementado o que son como que las que ofrecen esta tecnología ahora están todas tratando de implementar como productos. Claro. Más que modelos, ahora se están enfocando más en productos para que la gente lo pueda usar, que en el fondo que es para que la gente diga, ya, sí, para esto me sirve y en esto lo puedo utilizar. Ah, claro. Y eso es como la expectativa. Ya, perfecto. Bueno, Gonzalo, yo agradezco su participación.
Agradezco que nos haya informado un poco acerca del campo del data science, de la optimización, de la importancia que tiene, porque la verdad que muchos desconocemos estas cosas. La importancia que tiene también para la toma de decisiones dentro de la empresa, Claro. Es súper importante, y que le agradezco su tiempo, le agradezco que haya compartido sus conocimientos dentro de la semana COMEX en INACAP. Muchas gracias. Yo muy agradecido de la oportunidad y espero que en el fondo tengan una excelente semana y que sea de provecho lo que acabamos de compartir, porque yo sé que, como decíamos, es una tecnología que parece un poco nueva, pero en realidad ya está muy insertada en lo que es Claro, como la economía actual. Solo que no lo vemos, Claro. que no lo vemos, pero el algoritmo está ahí. Claro, sí, como está tan integrado, uno no se da cuenta. Ya, muchas gracias, profe.